Lo que debía hacer era confiar en ellos y no confundir recuperación económica con reforma. Usted intenta reformar la economía americana, mientras que la prioridad está en la reforma. Por eso hay que darles a los hombres de negocios la sensación de aprecio y no hostigarlos continuamente. Esto es destacable, pues Keynes había comprendido la necesidad absoluta de mantener la confianza de los inversores en el sistema capitalista. En Francia, el gobierno popular de Léon Blum se inspira de las ideas del New Deal de Roosevelt. Pero al no disponer de tiempo ni de estabilidad necesaria, provoca una inflación rápida que le lleva a 2 devaluaciones, sin gran disminución del paro. En cuanto a Gran Bretaña, un proteccionismo austero compite con una lenta pero constante subida de las curvas. En realidad es un camino hacia la guerra. A partir de la segunda mitad de 1938, se impulsa la producción de fábricas y arsenales y se acelera la salida de la crisis en todo el mundo. Pronto se llegará al pleno empleo, pero al precio de una desestabilización, esta vez definitiva, de lo que resta del orden mundial. Solo Estados Unidos, gran vencedor, primero económico y luego militar en los años del conflicto, conservará un recuerdo positivo de este terrible periodo en el que la prosperidad y las victorias en el campo de batalla serán solo suyas. Pero las duras pruebas de la Gran Depresión marcaron profundamente el inconsciente histórico de los pueblos, y antes del fin del conflicto, los aliados se reunieron en Bretton Woods para redefinir un nuevo orden económico. Gracias a las lecciones aprendidas con la crisis de 1929, crearán algunas instituciones, en particular el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, destinados a prevenir una catástrofe semejante. Sin embargo, la sombra de 1929 parece volver cada vez que una bolsa se hunde, cierran bancos y empresas y crece el número de excluidos. Entonces el pánico se apodera de un mundo súbitamente inestable. Tras la horrible máscara de la miseria, aparece con angustia la sombra de la Gran Depresión. Por eso, a principios de la crisis de 1997-98, encontramos, como en 1929, el papel central de la economía estadounidense como motor principal de todo el crecimiento mundial, y particularmente de las economías emergentes. Por eso podemos observar en Tigres y Dragones de la Nueva Asia un comportamiento comparable al de los especuladores norteamericanos de los años locos. En efecto, se puede constatar en los 3 años que preceden a la crisis de Asia una alza extraordinaria de las bolsas y una subida muy rápida en todos los activos financieros, una especulación inmobiliaria desenfrenada y un sobreequipamiento de los centros de las ciudades. Todo ello alimentado por fuertes créditos poco convencionales, concedidos por bancos sorprendidos por el derroche inconsciente y ayudados por un ahorro local demasiado abundante. Después se produce una pérdida total de confianza que desemboca en un tremendo crack y en el estallido de la burbuja especulativa. La inquietud alcanza la cima. La crisis mundial llama a la puerta. Por último, la generalización del fenómeno en toda la región recuerda una vez más la propagación inexorable de la crisis de 1929. Primero aparece en Japón. Desde 1990, el país, después de haber aumentado demasiado rápido su capacidad de producción, se ve afectado por la postración. Contenida por las políticas públicas activas, la recesión japonesa se extiende año tras año. Es una economía frágil que la crisis asiática acaba de golpear fuertemente, haciéndole perder valiosos mercados. Los japoneses, estupefactos, redescubren el paro que había desaparecido en 1935. El problema de Japón es que ha debido afrontar una deflación importante, que es la consecuencia de la fuerte inflación en los años 80. Esto ha causado la insolvencia de gran parte del sistema bancario.
Desgraciadamente, las autoridades japonesas no han querido reconocer y afrontar la realidad. Pasaron años y años negando que el sistema bancario tuviera ningún problema importante, aunque por supuesto lo había. Los bancos no podían prestar dinero con seguridad. Por eso se produjo una fuerte recesión en Japón, a causa de los bancos que se negaban a conceder préstamos o que no podían hacerlo por falta de liquidez. Después de Japón, la crisis llega a Rusia. Desde enero de 1998 no consigue aumentar la presión fiscal y se ve afectada por la bajada del petróleo. El 15 de agosto se ve obligada a suspender el pago de intereses de los bonos del Tesoro a corto plazo, los GKO. Esta crisis, en principio independiente de la de Asia, entra en consonancia con esta, junto a las dificultades del sistema financiero japonés que alcanzan su punto culminante en ese momento, en septiembre de 1998. También Brasil se ve afectada por la caída del petróleo, por los malos resultados internos y por la retirada de numerosos inversores. Debe apoyar masivamente con sus reservas la elevada paridad de su moneda, el real, equiparada desde hacía 5 años al dólar. En ese momento Estados Unidos entra en la tormenta. A principios de octubre de 1998 se conoce que uno de los fondos de inversión más prestigiosos de Nueva York, el LTCM, que invertía los capitales de los bancos norteamericanos y de los grandes fondos de pensiones bajo la batuta de 2 premios Nobel de Economía, estaba al borde de la quiebra. Ello podría provocar el derrumbamiento de Wall Street y, como consecuencia, una devaluación brutal y súbita del real brasileño, del cual poseían gigantescas provisiones los principales bancos estadounidenses, muy metidos en América Latina y particularmente en Brasil. En octubre de 1998 era razonable preguntarse si no estábamos ante una repetición tan inesperada como catastrófica de la historia, la irrupción de lo que se conoce vulgarmente como un riesgo sistémico. Se sabe que no fue nada. Esta es la principal diferencia, pues la recuperación fue tan espectacular, casi instantánea, como había sido la enfermedad. Esta capacidad de recuperación casi milagrosa se debía a nuevas realidades. A pesar de su poder, la economía estadounidense ya no estaba sola. Aunque herida, la economía japonesa continuó importando de los países de Asia en crisis una gran cantidad de su producción y produciendo cada año el equivalente a 2/3 de la riqueza estadounidense. Aunque ralentizada por el paso al euro y las obligaciones presupuestarias de la convergencia, la economía europea logró un crecimiento sostenido del 2% en toda la década, llegando a 1999 con el mismo Producto Interior Bruto que el mercado común norteamericano. Esto significa menos precipicios y mejores vías en relación a 1929. Los comportamientos también han cambiado. Si el mundo entero levantó rápidamente el muro del proteccionismo en 1930, precipitando a la miseria a los mercados más vulnerables, la situación fue la contraria en 1997-98. Gracias a unos mercados en expansión y una Norteamérica que desempeña el papel de compradora de último recurso para el mundo en crisis, Corea del Sur y Tailandia pudieron reconstruir rápidamente sus excedentes comerciales y recuperar sus monedas. Japón y Brasil utilizan sus excedentes para emprender el saneamiento financiero. A pesar de 2 décadas de ataques contra la filosofía monetaria de Keynes, procedente del campo ultraliberal, sus análisis estaban aún presentes en todas las memorias. Todo lo que pensamos y lo que hacemos en una crisis se fundamenta en lo que se aprendió de la crisis de 1929-1933. Todos los instrumentos de los que disponemos fueron forjados para responder a aquella crisis. El sistema